Actualmente es difícil imaginar pasar un día sin información o sin música, sabiendo que todo esto está al alcance de solo un botón. Pero tú te has puesto a pensar qué hay detrás de todo esto o de dónde viene. Bueno, vamos a ver lo siguiente. En México, la radio es uno de los medios masivos más importantes, pues tiene una cobertura del 98% del país, cosa que ningún otro medio logra aún, llevando información y entretenimiento a lo largo y ancho del territorio nacional. La historia de la radio comienza en los años 20. Antes de que se estableciera la radio en México, hubo varios intentos fallidos, como el de los hermanos Gómez, que fundarían su emisora, pero solo duraría 4 meses, principalmente por la baja cantidad de receptores y porque no estaba regulado en México. En ánimo de sentar un terreno fértil para la radio en México, en 1922, la Liga Central Mexicana presentó un proyecto para reglamentar la radio. Tras una serie de eventos que desestabilizarían la política y la sociedad mexicana, en febrero de 1923 nació la emisora experimental IJ. Luego, el 19 de marzo, la JH, que después sería adquirida por la Secretaría de Guerra y Marina, y fue así considerada la primera emisora formal y oficial de México. Poco después, el 14 de septiembre de ese mismo año, nace la XEB, concesionada a la empresa tabacalera El Buen Tono, bajo el indicativo CYB. Esta estación perduraría hasta nuestros días, bajo el nombre de la B Grande de México. Para 1924, la radio comienza a tener tintes políticos, cuando Plutarco Elías Calles utiliza la emisora del Universal Ilustrado para promocionar su campaña. El primer servicio de noticias continuas inició en 1929 por parte de la emisora Radio Mundial XCN, originalmente CYS. También en este año surgió la XCW, fundada por Emilio Azcárraga Vidaurreta, que salió al aire el 18 de septiembre de 1930, iniciando así la etapa del radio espectáculo en México. Esta radiodifusora fue pensada con un objetivo económico, y por primera vez se incluyó la publicidad en la programación. En 1934, la XW fue tomada por el Partido Comunista, quien la utilizó para transmitir su mensaje y hacerse escuchar. Para esas mismas fechas, la XCW se ligó a la NBC norteamericana y estableció una programación bien estructurada para todos los estratos sociales y para todas las edades. Esta estación promovió el surgimiento de las radionovelas, así como un gran desarrollo de la música popular. Fue a partir de aquí que se marcó una época en la que aumentar el capital se volvió una prioridad para los radiodifusores. Para 1940, el interés de los radiodifusores había cambiado. Ahora decidieron enfocarse más en difundir sus ideas. Por eso, el presidente Lázaro Cárdenas, viendo lo importante que era la radio, decidió involucrar más al Estado en ella. En 1941, la Cámara Nacional de la Industria de la Radio, originalmente la Asociación Mexicana de Radiodifusoras, tendría por presidente a Azcárraga, quien fue pieza importante en el crecimiento de la radio comercial, situación que dio fuerza a los concesionarios y por ende influencia sobre el gobierno. Para cuando se celebrara el segundo Congreso de Radiodifusoras en México, se aprobarían las 12 bases de la AIR, de la Asociación Interamericana de Radiodifusión, las cuales serían que las radiodifusoras no serían de servicio público, la libertad de expresión y que el Estado solo se encargara de cuestiones técnicas. Además, se exigía también la no censura, que el Estado estuviera limitado como radiodifusor, que las concesiones fueran por tiempo indefinido, que se gozara de beneficios fiscales y que no se permitiera que el Estado realizara propaganda comercial. Para estas fechas, la radio había adquirido una gran fuerza, convirtiéndose en un poder fáctico. Sin embargo, la llegada de la televisión representó un cambio importante. Con la reciente aparición de la televisión, la radio ya era madura, por lo que se sentía suficientemente fuerte para enfrentarla. Sin embargo, se daría cuenta de que no era cosa fácil. La televisión iría ganándole terreno y la radio se enfocaría más en la música grabada. Era 1960 y la radio por frecuencia modulada aún no conseguía popularizarse, empujando a las emisoras FM a formar una asociación, la Asociación de Radiodifusoras de Frecuencia Modulada, buscando crecer su audiencia bajando el costo de los receptores. En 1977 se crea la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, que ésta se encargaría de vigilar la normatividad de estos tres medios. Esto es una señal de que el gobierno está al pendiente de lo que está pasando.
En 1979, el gobierno decide comenzar un proyecto de carácter público y descentralizado, por lo que funda lo que sería la base del IMER, comprando 3 estaciones comerciales, la XEMP, XERMP y la XEB. Para poder operar, se funda el grupo RTC Radio. El 23 de marzo de 1983 se crea el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Este organismo era encargado de llevar las actividades radiofónicas del Estado. A pesar del impulso que se le dio, no fue sino hasta 1985 que la radio por frecuencia modulada rebasa a la AM. La calidad del sonido, así como su característica estéreo, llaman la atención de los radioescuchas. Esto propició que tan solo un año después se realizaran las primeras transmisiones por satélite, llevándose el crédito Radio Centro y Grupo CIR. Entre el 2002 y el 2005 se hicieron muchos traspasos de concesión. Para el 2007, los precios de las estaciones se sobrevaluaban hasta el 30%. Hoy en día se han registrado 1.332 emisoras de radio, siendo 853 en AM y 479 en FM. 64 de ellas están en operación gracias a permisos o concesiones de instituciones públicas, siendo su mayor programación para difusión cultural. Actualmente la radio ha perdido auge. Medios como la televisión y sobre todo la Internet han ganado gran parte de la audiencia. Una de las consecuencias de la pérdida de radioescuchas ha sido la reducción de espacios publicitarios, que del total de publicidad expuesta en medios solo se destinan 11% al formato radiofónico. Han surgido diversas propuestas de transmisión de audio, como la radio por Internet o los podcasts, que a pesar del auge que cobraron en años anteriores, están aún muy lejos de contar con la audiencia actual de la radio establecida.